Video número 3, determinación de las componentes eléctricas en un circuito conectado en paralelo. Bien, ahora, de aquí muchachos, te vas a dar cuenta que prácticamente son los mismos pasos los cuales seguiremos para determinar los elementos, es decir, las intensidades, las resistencias y los voltajes de lo que tengamos conectado en paralelo. Sin embargo, aquí las premisas en cuanto al desglose van a cambiar un poco. Vimos nosotros cuando tenemos conectado un circuito en serie que las intensidades se mantienen en cualquiera de sus puntos y los voltajes se distribuyen. En paralelo vamos a invertir estas premisas. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando de una conexión en paralelo, las intensidades ahora se van a distribuir y los voltajes van a permanecer. Es decir, van a ser los mismos en todos los ramales que manejemos nosotros. ¿Cómo vamos a identificar un circuito conectado en paralelo? Bien sencillo. Ahora, como verás, ¿okay? El hecho de tener un circuito en paralelo no involucra que el diagrama que plasmemos nosotros deba llevar elementos situados de manera paralela. ¿Okay? No es eso. Cuando estamos hablando de un circuito conectado en paralelo, significa que la intensidad total se va a encontrar en un punto donde éste se bifurque o se trifurque o se polifurque. Es decir, esa intensidad total se va a distribuir. ¿Okay? Por lo tanto, podremos mencionar que la intensidad remanente más la intensidad, digamos, 1, al sumarlas, nos tendría que dar una vez más la intensidad total, la misma que se llegó a distribuir. Muchas personas, muchos autores hacen la analogía como si fuera un sistema de tuberías. Imagínate, visualiza, esta intensidad total son 40 litros. Esos 40 litros se van a distribuir de manera proporcional o de manera pareja en estos 4 caminos. Pudiéramos entender nosotros, en el camino 1 se van 10 litros, en el camino 2 otros 10 litros, en el camino 3 10 litros y en el cuarto los últimos 10 litros. Estos mismos van a encontrarse en un punto que podemos llamar de convergencia. En ese punto, al hacer la sumatoria de todos los 10 litros que se distribuyeron en los 4 caminos, 10 más 10 más 10 más 10, nos daría un resultado de 40. 40 mismos litros que se distribuyeron o que teníamos en un comienzo. ¿Ok? Es una forma de entenderlo. Entonces, siempre que tú cuentes con caminos por donde la corriente eléctrica pueda, digamos, distribuirse, pueda dividirse o pueda viajar, más de un camino por donde pueda viajar, estaremos hablando de un circuito conectado de manera paralela. ¿Ok? Entonces, regresemos. Premisas una vez más, importantísimas. Las intensidades se van a distribuir, ¿ok? Y los voltajes se van a mantener. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Decidimos manejar la misma fuente de 120 volts y las mismas resistencias, ¿ok? En los elementos. Aquí tuve una equivocación, no son de 5. R1 y R2 son de 5 ohms, R3 de 10 y R4 es de 20. Una de las grandes diferencias al momento de analizar la resistencia total equivalente en paralelo, cosa curiosa, se comporta a manera de disminución. Cuando estamos conectados en serie, la intensidad de la resistencia aumenta, ¿ok? Pero cuando estamos conectados en paralelo, el valor nominal de esta misma tenderá a la baja, es decir, va a disminuir de tal medida o de cierta forma de acuerdo a los valores de las resistencias conectadas y su tipo de conexión, es decir, en cuanto al número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mismos pasos. Paso 1, supresión de mallas. Queremos nosotros transformar este circuito al más sencillo posible. ¿Cuál es el más sencillo posible? Aquel que solamente tenga un elemento conectado. Vamos a hacerlo. Veamos. Empezamos con un dibujo sencillo. Colocamos la fuente. Esta fuente tiene que sus polos en negativo o positivo y tiene un valor de 120 volts. Empezamos en la trayectoria desde el negativo. Como estamos manejando el circuito más sencillo posible, basta solamente con colocar una línea simple, una línea sencilla que indique resistencia total equivalente. ¿Ok? Con esto habremos cubierto la supresión de mallas. Paso número 2. Queremos nosotros ahora obtener los totales a través de la ley de Ohm. Sin embargo, debemos obtener previamente una resistencia total de comportamiento.
Como estamos hablando de un circuito conectado en paralelo, recuerda que vamos a utilizar ahora la técnica de recíproco. Ahora, esta técnica nos indica o nos dice 1 sobre RT, resistencia total equivalente, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, así hasta 1 sobre n número de resistencias conectadas. Tenemos los valores, vamos a sustituirlo. Tendremos 1 sobre RT, que es lo que estamos buscando, será 1 sobre 5 más 1 sobre 5 más 1 sobre 10 más 1 sobre 20. Vamos a resolverlo de manera individual. 1 sobre resistencia total equivalente va a ser igual 1 sobre 5, 0.20, más 1 sobre 5, 0.20, más 1 sobre 10, 0.10, más 1 sobre 20, 0.05. Al hacer esto, estaremos encontrando el valor el cual tendremos que despejar para poder determinar, de acuerdo al modelo, la resistencia total. Saquemos la calculadora, te dice 0.2 más 0.2 más 0.1 más 0.05, tendríamos un valor de 0.55. Pero reitero, ese valor de 0.55 equivale a 1 sobre RTE. No me interesa el valor de 1 sobre RTE, quiero RTE, por lo tanto despejo. Al hacerlo, RTE va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 0.55. Resolviendo a través de la calculadora, tendremos una resistencia total equivalente de 1.81 ohms. Si verificas y lo pones en comparación, la resistencia total equivalente de comportamiento se ve disminuida en gran medida a que si estuviera conectado en serie. En serie, si mal no estoy, teníamos una resistencia 5 y 5, 10 y 20 de 40 ohms. 40. Si esas mismas resistencias ahora estuvieran conectadas en paralelo, que es lo que tenemos aquí, estarían actuando de manera total con un valor de 1.81 ohms. Si te das cuenta, prácticamente no estarían trabajando. Es por ello una enorme razón de por qué cuando conectamos algo en paralelo tendemos a utilizar valores nominales de resistencia muy elevados para que puedan trabajar de manera efectiva. Recuerda que ambas conexiones tienen sus bondades, pero también tienen sus desventajas. ¿Ok? Bien, entonces, ya tenemos los elementos. Vamos a separarlos, vamos a desglosarlos ya. Empezamos con los totales. Totales. Cabe mencionar que en la determinación de las componentes individuales seguimos utilizando la misma ley, la ley de Ohm. ¿Ok? La ley de Ohm te menciona, la intensidad es igual al cociente del voltaje sobre la resistencia. Entonces, totales. ¿Qué conocemos de los totales? Yo acabo de conocer la resistencia total equivalente, que es de 1.81 ohms. También conozco el valor de la fuente de 120 volts. Ahora de aquí, despejando, haciendo la operación, intensidad. Si conozco los totales, la intensidad total va a ser igual al voltaje total 120 sobre la resistencia total 1.81. Tendremos una intensidad de 66.29 amperes. Si verificas, el paso de la corriente es sumamente mayor que en comparación a una conexión en serie. Bien, sigamos. Con esta información, seguimos al paso número 3. Ya tenemos paso número 2, palomita, ¿ok? Obtención de los totales. En el paso 3, volveremos a hacer el desglose al circuito original para obtener, de acuerdo a las premisas, las componentes individuales. De aquí, una vez más, ¿dónde estamos ubicados? En ese circuito simplificado. Si lo desglosamos, nos estamos regresando al original, es decir, lo estás desmarañando, si mal no se dice. Al hacer esto, te preguntaría otra vez, ¿a qué tipo de circuito lo estás desglosando? En paralelo. En paralelo, ¿qué es lo que se mantiene? El voltaje. ¿Qué es lo que se distribuye? La intensidad. Con esta información podríamos nosotros afirmar lo siguiente. Premisas. En paralelo, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, que es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 3, que es igual al voltaje 4. Son prácticamente los mismos. Segunda premisa, la intensidad total va a ser igual a la sumatoria de las tres distribuciones que tengamos de acuerdo a los elementos conectados.
Es decir, la intensidad total es igual a la sumatoria de I1 más I2 más I3 más I4. ¿Ok? Y con estas dos premisas, con que continuamos con algo muy sencillo. Vayamos con el componente 1. Del componente 1, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos su resistencia de 5 ohms. También conocemos, ojo aquí, su voltaje, el voltaje 1. ¿De cuánto? Respetando esta premisa que menciona que los voltajes son los mismos en cualquier rama, el voltaje 1 equivale al total, que viene siendo 120 volts. Con esta información vamos a adquirir con la ley de Ohm la intensidad 1 también. Regresamos a la ecuación, voltaje sobre resistencia. 120 sobre 5, por el elemento 1 estarán circulando 24 amperes. ¿Ok? Bien sencillo. Vamos a repetir el proceso para el componente 2. En el componente 2, su resistencia también de 5 ohms. Su voltaje, si te das cuenta, también es de 120 volts. Como es la misma información, la intensidad 2 también es de 24 amperes. Continuemos ahora, cambiamos el color, con el componente 3. De aquí, la resistencia 3 tiene un valor de 10 ohms. Su voltaje individual es de 120 volts, por lo tanto, la intensidad 3, ¿de cuánto será? 120 sobre 10 nos daría un valor de 12 amperes. Bien sencillo. Si te das cuenta, es muy repetitivo todo esto, muy repetitivo. Solamente es cuestión de fijarnos en qué punto del circuito estamos ubicados. A partir de ahí, es mera organización. Y para finalizar, tendremos el componente 4, que conocemos de este elemento, su resistencia. ¿De cuánto? De 20 ohms. También conocemos su voltaje, de 120 volts. ¿Qué intensidad estará circulando por esta rama? Utilizando la ley de Ohm, 120 sobre 20 nos diera un valor de 6 amperes. Así de manera sencilla. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sigue? ¿Ok? Bien. Tenemos que comprobar. Estrictamente hablando, aquí terminaría el ejercicio porque ya tenemos los elementos conectados, pero los elementos obtenidos de manera singular. Pero ¿cómo podemos comprobar? Utilizando esta misma premisa que habíamos anotado nosotros. Podemos anotar lo siguiente. La intensidad total, que es igual a 66.29 amperes, debe de ser la sumatoria de las intensidades de cada elemento que tenemos aquí en el circuito. Es decir, I1 más I2 más I3 más I4. Comprobemos. Ese 66.29 va a ser igual a la sumatoria de 24 más 24 más 12 más 6. Con la calculadora veamos a qué es igual. 24 más 24, 48 más 12, 60 más 6 me da un valor de 66 amperes. Si checas con este resultado no nos da así tal cual el 66.29. Sin embargo, por cifras significativas podemos asumir o podemos interpretarlo como un valor válido. ¿Ok? Y con esto estaríamos comprobando, estaríamos resolviendo el circuito conectado en paralelo. Ojo aquí. Va a haber ocasiones donde así tal cual los valores de comprobación no nos dé exactamente igual, nos va a dar aproximado. Yo te sugiero que verifiques si esa diferencia no es, digamos, exagerando, más del 3, del 4%, 5 a lo mucho, ese valor no le tengas miedo, ese valor tómalo como adecuado. Recuerda que simplemente estás comprobando, no lo estás tomando en cuenta para un efecto de análisis posterior. Entonces, si aquí para este ejercicio tienes una intensidad total de comprobación de 66, pero la que te dio en la calculadora es de 66.29, no te preocupes, ese punto 29 no afecta, no altera. Por otro lado, si nos hubiera dado una intensidad, la sumatoria, de 63, 62 o exagerando 70 del otro extremo, ahí sí mucho ojo, ¿ok? Mucho cuidadito con esos valores. Porque lo más seguro sería un indicio de que en alguno de los pasos, en alguno de los desgloses, hicimos algo incorrecto o algo que no debimos haber hecho o tomamos mal al final de cuentas. Chécalo, tradúcelo a lo que tú has analizado que previamente
Y si te quedan algunas dudas, que por favor házmelo saber. Siguiente video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solución de un circuito conectado de manera mixta. Te vas a dar cuenta que es lo mismo. ¿Ok? Seguimos.